Bien, como te diga. Buenos días. Oscar Figuera, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Nos corresponde hoy ejercer la vocería del grupo político, quien ha evaluado los acontecimientos más recientes, considerando que estamos transitando en este momento un cuadro realmente grave de amenaza a la integridad de Venezuela, de amenaza a la paz en nuestro país y de amenaza a los derechos del pueblo trabajador venezolano como consecuencia de una realidad, de un cuadro que se viene configurando, donde el imperialismo norteamericano, europeo y la derecha mundial ha logrado construir mecanismos en su generalidad ilegales e ilegítimos, pero que les permiten ir configurando lo que podríamos llamar un poder paralelo, un poder dual y proimperialista para desconocer la institucionalidad del Estado venezolano y para avanzar en el proceso de recolonización de la patria bolivariana. Un momento realmente grave, un momento que demanda de los trabajadores y las trabajadoras, de la clase obrera, del pueblo venezolano y también del gobierno presidido por Nicolás Maduro Moro y de la Asamblea Nacional Constituyente, una postura definitoria. O se mantiene en dos aguas que al final de cuentas lo que tributa es a los intereses del gran capital, o se define por una línea consecuentemente revolucionaria que reivindique los derechos de la patria venezolana frente al imperialismo y los derechos del pueblo frente al capital. Y ahí la disyuntiva. Y es ahí el planteamiento que hoy presenta el Buró Político del Partido Comunista de Venezuela ante el país y ante las instituciones del Estado venezolano. Es necesario, en primer lugar, tener claro el plan que la reacción de la derecha interna como instrumento de los intereses del gran capital transnacional expresado en el imperialismo norteamericano y europeo está desarrollando. Constituyeron, a partir de una decisión de una Asamblea Nacional en desacato, constituyeron un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Un ente que no tiene legalidad, espurio, pero que le sirve al poder internacional para intentar legitimar una acción desde el exterior. Han mantenido una Asamblea Nacional al servicio de los intereses del gran capital, al servicio de los intereses del imperialismo norteamericano, europeo. Una Asamblea Nacional que además termina de señalar una orientación de total desconocimiento al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Una Asamblea Nacional que violenta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que sirve en bandeja de plata al Departamento de Estado norteamericano, al gobierno del presidente Trump, a las potencias imperialistas europeas, le sirve
y le coloca al país en condiciones favorables para la adhesión. Ese es el primer tema que queremos plantear el día de hoy. Una asamblea de esas características, que no solamente está en desacato, sino que está al servicio de intereses extranjeros, es una asamblea cuyos diputados y diputadas son traidores a la patria. Y el Buró Político del Comité Central exige de la Asamblea Nacional Constituyente actúe en consecuencia. Demandamos la disolución de la Asamblea Nacional en desacato, la Asamblea Nacional al servicio del capital transnacional, la Asamblea Nacional al servicio de los intereses proimperialistas, de los intereses antinacionales, y la inmediata convocatoria de elecciones de una nueva Asamblea Nacional. Ahora bien, las medidas políticas en esta dirección que se expresen en el tema de la Asamblea Nacional también tienen que empezarse en el gobierno. El gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro debe definirse: o mantiene una integración que en la práctica, aunque tenga un discurso progresista, patriótico, más o menos revolucionario, o mantiene una integración ese gobierno con altos cargos que no están actuando en correspondencia de los intereses del pueblo venezolano, o ante la amenaza de la derecha avanza en una línea de unidad nacional con el capital y con la burguesía, o se define por construir un gobierno de unidad patriótica revolucionaria. Un gobierno de unidad patriótica revolucionaria que debe a la vez expresar política de carácter revolucionario. Porque la crisis no está nada más en el terreno político. La crisis no está nada más hoy, que efectivamente sí se agudiza en el terreno de la disputa por el poder en Venezuela, eso es verdad, pero no solamente se queda allí. La crisis se expresa en el terreno de lo económico, de lo social, de los derechos del pueblo, de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y un gobierno de unidad popular revolucionaria tendría que corregir esas políticas. Las políticas antiobreras, las políticas que le desconocen derechos a los trabajadores y a las trabajadoras, las políticas que debilitan el proceso de participación del pueblo en los consejos comunales y en las comunas, las políticas que le permiten a los monopolios de la comercialización y del sector financiero seguir actuando contra los intereses del pueblo venezolano. Entonces sí, disolución de la Asamblea Nacional en desacato y proimperialista, convocatoria de elecciones, pero eso debe estar acompañado por la construcción de un gobierno de unidad popular revolucionaria que asuma un programa de ese mismo carácter, de carácter popular revolucionario. Y un programa de carácter popular revolucionario implica integrar un gabinete con presencia del movimiento popular, con presencia del movimiento revolucionario, con presencia del movimiento obrero sindical clasista, con presencia de la comuna, pero no de las comunas subordinadas al aparato del Estado, sino de las comunas que tienen propuestas de desarrollo concreto, práctico, que tienen desarrollo insurgente frente al Estado burgués. Y ese programa debe entonces estar dirigido a golpear los monopolios y a elevar el papel del pueblo en el control social y político, a nivel productivo, a nivel económico, a nivel de toda la sociedad. Nacionalización de los monopolios, nacionalización del sector financiero y bancario, desarrollo productivo acelerado con base a un plan, cárcel para los corruptos que estén donde estén, sean militares o sean civiles, sean de la oposición o sean del gobierno. Eso es lo que expresa esa consigna, cárcel a los corruptos estén donde estén.
Pero eso necesita un plan, no solamente una declaratoria, como lo ha dicho el presidente, como una tercera línea de la acción del gobierno actual. No solamente una declaratoria en el terreno productivo, sino un plan que tenga en cuenta los sectores productores y productivos internos. Entonces, en esa dirección va el llamado hoy y el planteamiento hoy de la dirección del Partido Comunista de Venezuela. Frente a un cuadro de aguda disputa por el poder, donde los sectores de la reacción han venido construyendo instrumentos internos y construyendo apoyos de la ultraderecha y del imperialismo mundial a su política, es necesario responder con una clara línea de acción revolucionaria, con una clara línea de acción popular, con una ofensiva política, social, económica, popular y militar, que debe tener en cuenta al conjunto de las fuerzas populares y revolucionarias del proceso, que debe entender que la hegemonía de una corriente en la dirección del proceso no es lo que le sirve hoy al pueblo venezolano para enfrentar y responder a la agresión interna y a la agresión externa. Una agresión que se propone un escalamiento de la violencia interna, un escalamiento del conflicto interno que facilite la desestabilización y que la vemos ya, está escrita, está señalada claramente, incluso cómo utiliza la reacción, instrumento de la Constitución bolivariana, como es la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos, para legitimar una acción antinacional, una acción pro-imperialista, una acción contra los intereses del pueblo. De ahí entonces que también el Partido Comunista de Venezuela hace un llamamiento a la clase obrera venezolana, al pueblo trabajador de la ciudad y del campo, al movimiento popular, para no perder de vista hoy quién es el enemigo principal. El enemigo principal sigue siendo el imperialismo norteamericano, el europeo, sus aliados internos, y también quieren, desde posiciones de gobierno, no son capaces de dar el paso al frente para profundizar los cambios con participación, con control, con ejercicio de dirección obrera, campesina, comunera y popular, que permita enfrentar en mejores condiciones la multifacética agresión del imperialismo norteamericano europeo. En general, esa es la declaración que hoy queremos realizar, porque entendemos que avanzar en esta dirección significa golpear la especulación. Avanzar en esta dirección significa golpear a los sectores del capital monopólico, financiero, comercial, que hoy están sirviendo los intereses del gran capital transnacional, monopólico, imperialista. Actuar en esta dirección significa elevar el papel de la clase obrera, del pueblo trabajador, del campesinado, de los comuneros, del movimiento popular en su conjunto. Actuar en esta dirección significa asumir un plan de gobierno, de contenido y de carácter revolucionario. Significa colocar la contradicción que se manifiesta de manera aguda hoy entre la nación venezolana y el imperialismo norteamericano, significa colocarlo en una nueva dimensión, en la dimensión de que el sujeto político, obrero, campesino, comunero y popular cumpla una tarea de vanguardia en la dirección del proceso y no una condición de sujeto subordinado a la pequeña burguesía que negocia, que discursea, pero que en la práctica permite que se haga lo que el capital de los especuladores y que los enemigos del pueblo ejecutan todos los días. Ese es, podríamos afirmar, junto con la propuesta de que se convoque de inmediato al gran polo patriótico para evaluar el cuadro político actual, se convoque de inmediato el movimiento popular para evaluar el cuadro político actual, para evaluarlo, no para escuchar los discursos de los dirigentes, para evaluarlo, no para hacer las asambleas donde hablan los mismos de siempre y no se oye
a los sujetos sociales concretos del pueblo. Reestructuración profunda del gabinete actual, construcción de un gobierno de unidad popular revolucionaria, asumir un programa de carácter popular, revolucionario, antimonopólico, antiimperialista, democrático y popular, es el llamado que el Partido Comunista realiza hoy, donde la Asamblea Nacional Constituyente debe jugar un papel fundamental. Entre ellos, el de disolver la actual Asamblea Nacional en desacato y proimperialista, e incluso, si es necesario, de crear las condiciones para que el Ejecutivo entienda que en las condiciones de hoy es necesario construir un gobierno de otro carácter y no del que ha venido dirigiendo el proceso venezolano, que con sus errores, con sus omisiones y con sus consecuencias ha ayudado a que la agresión imperialista haya alcanzado los niveles actuales contra los intereses del pueblo.